Calidad radiográfica. El temario de esta exposición será definición, características visuales y geométricas de la imagen dental y los factores que afectan la calidad de la imagen radiográfica, tanto visuales, que son densidad y contraste, y características geométricas, que son nitidez, amplificación y distorsión. Se define como calidad radiográfica al conjunto de propiedades inherentes a la radiografía, la cual va a permitir caracterizarla y valorarla clínicamente. Dentro de los parámetros en una radiografía tenemos la zona de radiografía, estructura ósea y el grosor. Dentro de las características tenemos visuales y geométricas. Primeramente se explicará las visuales, densidad y contraste. Densidad es la negrura o oscuridad global de una radiografía. Se debe a la distribución de cristales de haluro de plata ennegrecidos en la emulsión. Esto va a permitir distinguir áreas negras, como espacios de aire, áreas blancas, esmalte, dentina y hueso, y áreas grises, que son tejido blando. Factores que influyen: el miliamperaje. Si subimos el miliamperaje, la densidad va a subir, y si la densidad sube, la radiografía se observa más oscura, mientras que si disminuimos el miliamperaje, la densidad baja, por tanto la radiografía se observa más clara. El kilovoltaje. Si subimos el kilovoltaje, la densidad sube y la radiografía se observa más oscura. Si bajamos el kilovoltaje, la densidad baja y por tanto la radiografía se observa más clara. Tiempo de exposición. Si aumentamos el tiempo de exposición, la densidad sube y la radiografía se observa más oscura, mientras que si disminuimos el tiempo de exposición, la radiografía muestra menos densidad y por tanto se muestra más clara. El grosor del sujeto. Si tenemos a un paciente con mucho tejido blando o si observamos que tiene huesos densos y duros, la radiografía se observará más clara debido a la falta de penetración de los rayos. Contraste. Se define como la diferencia de densidades entre las estructuras adyacentes. ¿Qué determina el contraste general de la película? Contraste de la película se refiere a una calidad intrínseca. Esta se refiere al fabricador y un proceso. El procesamiento se debe al revelado. El revelado va a consistir en el tiempo. Este depende directamente de nosotros y la temperatura de las soluciones no depende de nosotros. Contraste del sujeto. Este va a depender de la densidad, el número anatómico del paciente. Este se puede modificar mediante el kilovoltaje. Factores que influyen en contraste. Kilovoltaje. Entre más kilovoltaje, existe más energía y se produce un haz más energizado y con mayor capacidad de penetrar el tejido. Se registran más variaciones de la densidad, provocando más tonos grises. Dentro de las características geométricas tenemos a la nitidez, la amplificación y la distorsión. Nitidez. También se le conoce como detalle, resolución o definición y se refiere a la capacidad de la película de rayos X para registrar los distintos contornos de un objeto, es decir, el grado de precisión con que se pueden reproducir en la radiografía los detalles pequeños de un objeto. En toda radiografía hay una parte de la imagen que carece de nitidez. Se le conoce como penumbra al área borrosa, no clara, que se observa en torno a la imagen radiográfica. Factores que influyen en nitidez. Tamaño del punto focal. Mientras más pequeña sea el área del punto focal, más nítida será la imagen y mientras más grande sea, mayor será la pérdida de nitidez. Composición de la película. Depende del tamaño de los cristales que se encuentren dentro de la emulsión. Las películas más rápidas contienen cristales de mayor tamaño, con los que se obtiene menor nitidez, y las más lentas contienen cristales más pequeños, que producen imágenes más nítidas. Movimiento. Si el paciente o la película se mueve durante la exposición a los rayos X. Amplificación. Es el resultado de la trayectoria divergente de haz de rayos X.
Todas las radiografías tienen cierto grado de amplificación de imagen. Factores que influyen en amplificación. Distancia blanco-película. Distancia entre la fuente de rayos X y la placa radiográfica. Es determinada por la longitud del cono. Cuando la longitud del cono y la distancia blanco-película son mayores, producen menos amplificación de imagen, tanto que en un cono y una distancia blanco-película más cortos ocasionan mayor amplificación de la imagen. Distancia objeto-película. Siempre se debe colocar la película más cerca al diente posible. A mayor proximidad entre diente y película, menor será la amplificación de imagen. Distorsión, alteración del tamaño y la forma reales del objeto radiografiado. Factores que influyen en la distorsión. Alteración objeto-película. Para reducir la distorsión dimensional, el diente y la película deben ser paralelos entre sí. Las imágenes distorsionadas se miran muy alargadas o muy acortadas. Angulación del haz de rayos X. El haz de rayos X debe estar dirigido en una trayectoria perpendicular a los planos del diente y la película. El rayo central debe incidir sobre el diente y la película en el ángulo más próximo a 90 grados. Aquí se pueden observar diferentes ejemplos de distorsión.